Bueno, y ahora sí. Vamos allá entonces. Bueno, cuando yo tenía 16 años, yo tenía un concepto del evangelismo tal que así, era o el cielo o era el infierno. Y cuando yo me acercaba a la gente a hablarles del Señor, pues era, o les contaba las calles de oro, yo recuerdo con mi primer esposo, hoy en la presencia del Señor, que yo quería llevarle al Señor, él era bastante mayor que yo tenía 16 años y él una vida muy perdida, entonces yo quería que él entendiera que su única opción era Jesús. Y yo le comencé a hablar del cielo y de las calles de oro y todo lo que podría encontrar en ese lugar maravilloso. Él venía de un mundo malísimo, donde seguramente todas las calles de oro que yo le pintaba le daban muy igual, pero yo religiosamente le llevaba cada domingo a la iglesia y nos sentábamos allí y a mí me emocionaba que él atendiera las lecturas y que le escuchara cantar las canciones, pero cuando salíamos, él lo único que había estado pendiente era: Ana, volvieron a cantar esa canción que me gusta tanto, la del oeste. No sé si alguien aquí es del Antiguo Testamento como yo y conoce esa canción que dice: ¿a quién iré, oh, a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Es del Antiguo Testamento o más allá, tal vez del Génesis. Pero es una canción que tiene una melodía como, para él era como del oeste. Entonces los cultos que estaba la canción del oeste eran gloriosos para él. Y luego siempre se fijaba en una señora que se equivocaba mucho al leer y un día dijo que Jesús se sentaba en el tronco en lugar de en el trono, y esto le sirvió para toda la vida, para toda su vida, para ver si esa señora volvía a leer en el culto y se volvía a equivocar poniendo a Jesús en el tronco en lugar de en el trono. Y todo su concepto de Dios, por todo lo que yo le podía decir, era eso. Íbamos a los cultos y él se emocionaba con ciertas canciones y estaba pendiente de las equivocaciones. Luego estaba el extremo de mi padre. En la misma época yo había catalogado a mi padre como: tú no necesitas misericordia, tú necesitas látigo. Entonces yo le decía: tú te vas a ir al infierno y allí vas a sufrir los dolores del infierno. Pero a mi padre le importaba bien poco el infierno y un día me saltó y me dijo: ¿sabes qué? He estado pensándolo, Ana, yo voy a estar en el infierno con Marilyn Monroe y con Elvis Presley. Entonces nos tomaremos unas copas por allí, ni tan mal me parece la idea. Ni uno ni otro habían tenido un encuentro con Jesús y por mucho de mis intentos para acercarles a un Cristo vivo, todo quedaba en que uno no tenía la revelación de lo que el infierno iba a ser en su eternidad y el otro no tenía la revelación de lo que el cielo le podía ofrecer, dado que estaba viviendo una vida de infierno. Esto sumado a que tampoco la iglesia te salva. Tú puedes emocionarte como me emocionaba yo de traer aquí a tu pareja, de traer aquí a tu hijo y pensar que así van a ser salvos. Ojo aquí, traerlos a la iglesia es un sí y un amén. ¿Amén, padres? Pero estoy diciendo que no equivoquemos las cosas. Ni siquiera las experiencias, a veces la gente ora mal orado y empieza a decir: Señor, si tú le das un escarmiento y si se encuentra con el mismísimo infierno. Mira, hay gente que se ha encontrado con el mismísimo infierno, ha tenido encuentros con el infierno y cuando ese sueño o esa experiencia pasó, la gente volvió a su vida de pecado. Es que no es ni el asustarle, ni el llevarles al cielo, ni el traerles a la iglesia obligatoriamente, ni siquiera el vivir en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Hay cientos de hijos de pastores que nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Porque el secreto de todo es que tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Jesús quiere encontrarse con cada uno de los seres humanos que hay sobre la faz de esta tierra, porque Jesús murió por todos. Lo que sucede es que a veces la iglesia no sabe hacer bien su trabajo y está llevando el cielo o llevando el infierno o está llevando la religión en lugar de la relación con Dios. Y esto ha hecho que tengamos, vamos a decir, como encuentros frustrados. Jesús deseando aparecerse a los hambrientos, a los sedientos, y la iglesia de Jesucristo de algún modo abortando lo que Jesús quiere hacer. Y esto fue lo que el Señor me enseñó esta semana. Nos fuimos el pastor y yo. Por una recomendación médica, os hablé del estrés, de todo lo que he estado sufriendo, que Dios me liberó, pero yo tengo que obedecer al médico y tengo ahora pues un tiempo diariamente, tengo que ir a un lugar, a mis rehabilitaciones, las contracturas, todo lo que se me hizo. Y el pastor, que mientras estuvo en prisión,
Él se dislocó el hombro y nunca lo atendieron y tuvo una cura pues fallida, vamos a decir, y siempre a raíz de eso la consecuencia estuvo ahí. Y ahora en este tiempo Dios como que nos quiso reparar. Mi amor, parecemos dos viejitos, pero no. Somos bien jóvenes, amén. Pero el Señor como que quiso pues repararnos y nos fuimos los dos a rehabilitación. Y cuando yo entré en ese lugar, yo recuerdo que entré y dije, Dios santo, ¿qué es esto? Primero me encontré uno de esos dioses gigantescos, tenía como mi tamaño o más, con un cuerno en la cabeza, yo no sé si lo conocéis, hindú o una cosa así. Todo el ambiente de ese lugar tenía que ver con las piedras esas, es que yo no sé ni los nombres, pero todo era pilates, yoga, zen, creo que se llama así, todo era así. Y cuando yo entré ahí, de verdad os digo que en otra ocasión me hubiera provocado salir corriendo, pero una voz dentro de mí, yo sabía que era la voz del Espíritu, me decía, tú eres la luz, tú eres la luz. Y me lo repetía. Así que me senté tranquila mirando todo aquello y pensé, yo estoy para transformar atmósferas. Entonces me quedé en esa paz y dije, bueno, Dios, vamos a llevar adelante esto, a ver qué sucede. Y cuando me atendió la doctora, evidentemente, ¿verdad? Cuando uno está en un movimiento hippie, que se nota hasta en la ropa, en la forma de hablar, ¿verdad? Todo alrededor de esa persona se mueve en lo hippie. Cuando tú conoces a un heavy metal, todo alrededor de esa persona, ¿verdad? Pues ella nada más entrar, se le veían las influencias de todo lo que portaba aquel lugar. Pero me senté y me dijo, ¿y tú en qué trabajas? Le dije, bueno, yo nunca me presento como la pastora de tal, pero si me lo preguntan directo. Dije, bueno, soy la pastora, dije, de una congregación aquí en Las Chafiras. Entonces ella me dijo, ¿eres religiosa? Le dije, bueno, la verdad no. Le dije la verdad, le dije, no me gusta siquiera decir que soy de una religión, porque no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Y ella se impactó. Y ahí como que se abrió la puerta y me empezó a decir, pues tendrás mucho trabajo, normal que estés así, a ver, déjame verte. Y empezó a mirarme y decía, uy, tienes una contractura. Y claro, con este tiempo de pandemia y tal. Y el Espíritu Santo me recordaba, no digas soy evangélica, porque hemos dado tan mal testimonio muchas veces los evangélicos, que la iglesia o que la gente escucha los evangélicos y se tira para atrás. Y yo dije, es verdad, Señor, porque hemos querido o hemos llevado tarjetas de presentación con la religión. Ten un encuentro con la religión. Y lo que la gente necesita es un encuentro con Dios. Necesitamos ser los portadores de la presencia y no ser ese mal ejemplo. Pues cuando salí de allí, yo le decía al Señor, mira bien, porque ojo aquí, luego te explico un poco, ¿sí? Porque yo tengo una enseñanza acerca de esto también, entonces déjame explicártela luego. Pero yo salí del lugar y le dije, mira bien, que tú me has enviado a este lugar. Yo vengo porque el doctor me dijo, vete a ese lugar. Me podía haber enviado a cualquier otro lugar de la isla, pero me envió ahí. Y en ese momento Dios me dijo, ¿sabes, Ana? Gente que tú descalificarías son gente que justamente los que yo calificaría para tener un encuentro conmigo. Y de verdad os digo que una vez más Dios volvió a golpear mi religión, mi religiosidad. Porque entré en el lugar y me espanté, le dije al pastor y todo, mira todo lo que hay aquí. Dentro mío estaba diciendo, a lo mejor me contamino. Y en verdad yo soy la luz que hace retroceder las tinieblas. Yo soy la persona que entra con Jesucristo a un lugar y cambia las atmósferas. Pero dentro mío todavía había esos ramalazos de religiosa perdida. Vaya a ser que me toque y me contamine. Entonces Dios tuvo que salirme al encuentro. Y Él siempre hace algo que a mí me gusta. Él me habla en la mente, me habla en el pensamiento, me habla en un sueño, pero después, acto seguido, siempre me lleva la palabra. ¿Y sabéis a dónde me llevó? Me llevó al encuentro que de los que más me capturan en el Nuevo Testamento, están Hechos. Es el encuentro entre un Dios santo, un Dios todopoderoso y un pecador. ¿Cuántos saben del encuentro de Dios? No con Pablo el apóstol, que la gente dice, en el encuentro, en el camino a Damasco entre Pablo y Jesús. No, Señor. El encuentro fue entre Jesús Todopoderoso y Saulo de Tarso, un asesino.
un asesino de cristianos que iba camino a Damasco con el corazón lleno de asesinato, que había pedido cartas para apresar a los cristianos y para llevarlos presos a Jerusalén. A ese hombre Dios le vio justo como el candidato para aparecerse en su camino, para irrumpir en su vida. Probablemente tú y yo descalificaríamos a Saulo de Tarso, el asesino, el temido, el que asesinó, el que estuvo presente en el asesinato de Esteban. Lo hubiéramos descalificado. Y la iglesia de Jesucristo te pinta que tienes que ser santo, sin pecado, sin mancha, para tener una aparición de Dios, para tener un encuentro con Dios, para que Dios te toque. No, mira, perdona, es que Dios está buscando a los pecadores, está buscando a la gente que sabes que tiene dentro lo que tú y yo no vemos: hambre y sed. ¿Y sabes qué? Muchas veces esa hambre y esa sed de Dios está más presente en un satanista que en un religioso. En una mujer que anda detrás de lo esotérico, detrás del mundo oculto, porque solo están buscando lo sobrenatural. Solo están buscando la fuente de vida y no la saben dónde encontrar. Mira, cuando Saulo de Tarso iba con asesinato en el corazón contra Jesús y contra los de Jesús, la Biblia dice que respiraba muerte. Decía ahí, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Mas, sin embargo, en esto, Dios algo tuvo que ver en él, porque dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Tuvo un encuentro sobrenatural como probablemente tú y yo no hemos tenido nunca. Y Pablo cayó al suelo y oyó la voz literal de Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso estaba contra Jesús y contra todo seguidor de Jesús. Pero puede ser que lo que el Señor estaba viendo en él era el hambre y la sed mal dirigida. Evidentemente no estaba Saulo de Tarso buscando al Señor de la manera correcta. No estaba persiguiendo el corazón de Dios de la manera correcta, no, más bien estaba persiguiendo a los cristianos de una manera bien incorrecta. Pero era lo que conocía, era lo que sabía. Entonces él se apareció a Saulo de Tarso para tener ese encuentro con él. Porque lo que tú y yo descalificamos, Dios muchas veces califica como aquel que justamente tiene todas las papeletas para que yo me aparezca. Irrumpió en esa vida. Y cuando Dios me habló de este texto, verdaderamente fue como que todo mi ser se desquebrajó por dentro, porque entendí: si tú has dejado un ejemplo como este en la palabra, de un asesino, de un perseguidor, porque tú mismo le dices: ¿por qué me persigues? Y has tenido ese encuentro con él, yo estoy absolutamente segura que Dios está dispuesto a encontrarse, a aparecerse, a irrumpir, a traer una luz resplandeciente del cielo, a un sobrenatural con cualquier persona que genuinamente esté buscando el corazón de Dios. Aunque lo esté buscando, óyeme bien, de manera incorrecta. Nunca más. Ahora, sé en mi espíritu que esas echadoras de cartas, que esas tarotistas, que esos mediums, que esas personas que están buscando el sobrenatural, están buscando a Dios, pero de manera incorrecta. Ahora sé que si en algún sitio tengo que poner mi semilla, va a ser antes en esa gente que en aquellos religiosos que se piensan que todo lo hacen bien. ¿Cuántos recuerdan a la chica que me ofreció su programa, la chica, la tarotista aquella? ¿Cuántos la recuerdan? Bueno, tuve contacto con ella, deciros que Dios transformó su vida. Ella dejó ese mundo, dejó la televisión esa en la que estaba. Dios le dio la oportunidad, ha hecho cortometrajes ahí en su tierra, se marchó a su tierra, me escribió, me contactó agradecida de que Dios estaba en su vida. ¿Sabéis qué? Que cuando me fui a ese programa a trastornar las tinieblas, los religiosos me apedrearon y me quisieron sepultar con su luz. Menos mal
que la luz la llevaba Cristo, irrumpió en esas tinieblas, desquebrajó ese programa, lo hizo acabar y la chica salió en un encuentro con Jesús y hoy tiene una vida en orden en la luz. Amén. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y de verdad que no sé dónde el corazón se quiere otra vez, es como que volvemos a lo viejo. Como que otra vez estaba pensando, ¿y por qué no va a ser igual en un lugar de estos? Si yo entro y entra la presencia de Dios conmigo. Pero es por esto que os digo, no nos funciona, a la iglesia de Jesucristo no le ha funcionado muchas veces estas cosas, no ha funcionado que las tarotistas estén en la iglesia, que los satanistas, bueno, aquí en esta iglesia sí, pero de hecho fue la primera liberación donde tengo el máster de liberación, fue una chica que andaba en satanismo, amén, pero no es lo habitual. Y en realidad no nos funciona la iglesia porque lo que queremos es presentarle al mundo la carta de la religión. Ten un encuentro con la religión. En lugar de decirle, ten un encuentro con Jesús, ten un encuentro con su poder libertador, ten un encuentro con su sanidad, ten un encuentro con la luz. ¿Qué sucede con el mundo? Que el mundo se va a buscar lo sobrenatural allí donde lo ofrecen. Porque tú provienes del sobrenatural. Y tu ser interior busca sobrenatural. Y la iglesia de Jesucristo perdió su poder hace mucho tiempo y entonces ¿qué ofrece? Una tarjeta de presentación con la humana sabiduría, con la mucha verborrea, con los sermones mega preparados. Hay gente que me escribe para corregirme, que leo el mensaje y yo le decía al pastor, no sé, a ver si lo entiendes tú, porque yo no sé ni lo que me ha dicho. Me ha metido ahí, cátedra, y yo no entiendo ni lo que me ha dicho. Y yo solo sé que a Jesús yo le entendía como un niño. Lo que Jesús hablaba se le entendía hasta a los niños. Pero hoy en día nos hemos ido ahí. ¿Y qué sucede? Que hemos fracasado. Hemos fracasado. Por eso las iglesias no se ven llenas de gente que necesita verdaderamente la luz. No se ve a los perdidos llegar a la luz de Cristo. Porque no nos ha funcionado los encuentros con la religión. Pero si tú te vas a la palabra de Dios, yo quiero mostrarte lo que el Señor me mostraba a mí. Tenemos, no me voy a incluir, pero la iglesia de Jesucristo en muchos sectores tienen mucha tontería para poner a servir a alguien. Yo recuerdo en algunas reuniones al pastor y a mí nos decían, pero tú tienes a fulano de tal, a fulana de tal sirviendo. Sí, ¿y por qué no? Es que si la iglesia busca perfectos para servir al Señor, se van a quedar solos. Porque es que ni los pastores son perfectos, se va a quedar el Señor en el templo. Y no va a tener siervos. Y entonces olvidamos todo esto y empezamos a poner largas listas de lo que tú tienes que hacer y a donde tú tienes que llegar para servir a Dios. ¿Y sabes qué sucede? Que esa larga lista, que no son ni recomendaciones, son imposiciones, resulta que lo que te hace es alejarte de Dios más que acercarte a Dios. Pero cuando vas al Evangelio dices, ¿por qué es que tanto ha cambiado? Lo que Jesús enseñó, ¿por qué es que lo hemos cambiado? Porque Jesús enseñó que cogió 12, sabemos que hubo también una ampliación, porque la Biblia habla de envió a 70, multitudes le seguían, ¿verdad? Y fue enseñando a las personas. Y él cogió esa gente y entre esa gente, en 3 años, yo veo falta de fe, peleas con los fariseos porque no pueden sacar un demonio de un niño, peleas entre ellos de a ver quién iba a ser el mayor, un cabreo de 2 hermanos que quieren enviar fuego del cielo. ¿Quién no ve la raza humana en esos 12? ¿Quién no ve todo lo que portamos en el corazón en esos 12? ¿Pero eso le importa al Señor? ¿O simplemente dijo, ven y sígueme? Y en el camino los entrenó. Y aún en el camino uno de ellos le entregó. Judas estaba con los 12. Era del Señor. Pero hoy no. Hoy tenemos que tener a la gente santa, pulcra. Yo no estoy en contra de la santidad, es más, si estoy en contra de algo es en contra del pecado, porque el pecado me aleja de mi amado. Pero no voy a imponer que tú seas sin pecado, porque el único sin pecado es Jesucristo. Lo que voy a pedir es que seas alguien que aborrece el pecado. Y con eso me va a servir. Porque con eso voy a tener una persona que camine a mi lado con todas sus debilidades, con todas sus faltas, con todas sus caídas, pero que juntos iremos hacia el corazón del Padre aborreciendo el pecado. Muy diferente a lo que hoy se ha vuelto el servicio en la iglesia. Si no eres perfecto,
no sirves. Pero no sirves, no solo no sirves al Señor, no sirves. No sirves para la religión. Os conté una vez yo lo recuerdo como algo tan triste, de verdad. Y no sé cómo repararlo, pero lo recuerdo como algo muy triste en mi vida. Bueno, sabéis que he vivido en un ambiente, no sé ni cómo llamarlo, pero mi madre siempre me decía, hija, tú tienes los mejores amigos del pueblo. Pero al contrario, lo mejor de cada casa ha ido a juntarse en tu cuadrilla. Pues algo así, pero yo tenía la pasión por Cristo y ¿sabes qué? Todos esos mejores de cada casa llegaron a la iglesia y yo los llevaba a la iglesia y algunos vacilaban y otros llegaban borrachos, pero yo los metía ahí, vas a meterte y vas a saber de la palabra de Dios. Yo no entraba, pero al menos no era de los que no dejaba entrar. Yo era de las que no entraba, pero metía a todos para adentro. Porque yo tenía la vida igual de desordenada, pero yo quería que ellos supieran que había un Dios vivo. Y un día llevé a un amigo, de verdad, que yo sabía que este chico no andaba bien y lo llevé a la iglesia y yo nunca voy a olvidar, lo recordaba con el pastor ayer a la noche, nunca voy a olvidar de qué manera Dios se encontró con ese chico, que cuando terminó el culto me vino y me decía, Anita, esto, él quería expresarme que algo había encontrado allí, no sabía ni qué decirme, pero no terminó de hablarme y vino una persona bien intencionada, pero con un mal hacer. Y empezó a decirle, bueno, nos arrinconó así en unas cortinas que había de madera. Os voy a decir una cosa, tú no puedes ir más de discotecas, ¿eh? Ya sabes que tienes que dejar de fumar porros y tienes que dejar toda esa vida que llevas. Nos echó un rapapolvo en 3 minutos, nos puso, pero firmes. Pla, pa, 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 pa. Cuando terminó de echarnos el rapapolvo, mi amigo me dijo, ¿sabes, Anita, ¿sabes, Anita? Yo creo que esto no es para mí. Yo creo que no valgo para esto. Y yo le intentaba decir que no era así, que Jesús no nos miraba como esa señora nos estaba mirando, pero ya no valía, la palabra tiene poder. Y ella era una mujer que se veía como, nos vino como en autoridad, que tú sepas. Hace poco, en uno de los últimos viajes a Bermeo, nos encontramos con este chico. ¿Te acuerdas, mi amor? Y él estaba, bueno, me enteré que vivía en las calles. Y él estaba montando una en un supermercado, en las filas de las cajas de los supermercados, y el pastor y yo estábamos en otra caja, y yo lo miraba y estaba armando una con la cajera del supermercado a grito pelado, todo desalineado, sucio. Pues ya me habían dicho que vivía en las calles. Y yo estaba allí y en un pensamiento rápido le dije al Señor, dime si me acerco a él o algo, haz algo, por favor. Entonces Dios lo hizo. Él me conoció y ¡Anita! Y me lo trajo. Entonces el pastor y yo salimos fuera, intentamos calmarle, le hablamos al corazón y descubrimos que toda su pelea era porque se había encontrado rechazado por la cajera, pero ni una hora antes le habían rechazado en la peluquería. Y él nos decía, es que he ido a la peluquería y yo sé que estaba abierta, pero cuando yo llegué, ¿sabes lo que me hicieron? Me voltearon el cartel y me dijeron, está cerrado. Y me dejaron en la calle, yo tengo el dinero aquí, yo tengo el dinero aquí. Yo de verdad tenía el corazón, le dije, mira, empezamos a orar por él, le hablamos del Señor, hicimos de todo, pero de verdad lo que se puede hacer, porque la iglesia de Jesucristo no está para rechazar un alma, acéptale como viene, aun venga con harapos y con piojos y drogado hasta las cejas, acéptale como viene, porque si no lo estás echando en los brazos del diablo. Nosotros estamos para sanar al enfermo. Y la iglesia se ha vuelto para darle la palmadita al que viene con dinero y bien vestido. ¿Te has dado cuenta que a día de hoy casi que importa más cómo te vistes que lo que llevas en el corazón? Ningún comentario va a decir por encima de tu vestimenta yo veo al Señor en ti. No, los comentarios que te apedrean dicen pecadora, con esos pantalones ajustados y con esos tacones y esos aros. ¿Verdad? En verdad, ¿en qué nos hemos convertido? Yo en el Evangelio veo que Jesús iba donde la pecadora. Y si en verdad estoy equivocada, con pantalones ajustados, con aros y con tacones, ora por mí, porque tal vez para ti soy esa pecadora,
pero una pecadora a la que Jesús no va a rechazar y no va a apedrear, va a abrazar, va a limpiar y va a levantar. Pero si el Señor tiene en su casa las lenguas viperinas y las manos lanzadoras de piedras, ¿para qué necesita el infierno? Si ya la iglesia hace todo el trabajo del infierno, lapidar las vidas con nuestros prejuicios. Tú sí, tú no. Pues Saulo de Tarso era un asesino, con asesinato en el corazón. Respiraba, dice la Biblia, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Y aún así, Dios le vio el justo candidato para tener un encuentro con él. ¿En qué nos hemos convertido? Por eso hoy el Señor me decía, lleva este mensaje a la iglesia. Que le acepten, que acepten al perdido, que acepten al satanista, que acepten, no aceptamos su pecado, pero aceptamos esa persona que hay detrás de esos pecados. Lo aceptamos, porque tu parte y la mía es aceptarle, abrazarle, llevarles esperanza, llevarle las buenas nuevas, y la parte de Dios es transformarle, limpiarle, sacarle de ese hoyo para que sea una voz pública a las naciones, testimonio vivo. Lo contrario, ya tenéis ahí la representación perfecta. Van a la iglesia, tienen un pequeño encuentro con Cristo, lo lapidan y es una voz pública de un desecho para una sociedad. Porque ¿quién le tendió la mano? Si quien se la tenía que tender lo apedreó. Seguimos como iglesia creando monstruos. Literalmente, así me hablaba Dios. Estáis creando monstruos. ¿Te lo digo de qué manera? Una señora me escribía por una red social, de las miles que me escriben, pero esta me llamó la atención. Y me decía, pastora, dígame qué hago, porque mi esposo se convirtió a Cristo. Yo decía, hasta ahí, gloria a Jesús. Se convirtió a Cristo y resulta que fuera en la calle es una persona y dentro en la casa es otra. Es un maltratador, me maltrata a mí, maltrata a mi hija, pero luego tendrías que verlo en la iglesia, tendrías que verle adorar, tendrías que verle. Yo le dije, mire señora, de estos he tenido unos cuantos mensajes, pero esta señora me hablaba de corazón porque estaba totalmente desequilibrada pensando, si Cristo era la solución para mi casa, ¿qué sucedió? Ella buscaba una respuesta. Le dije, ¿sabe señora? La respuesta es esta. La solución no es lo que le vendieron a tu marido. Tu marido tuvo un encuentro con la religión. Por eso transformó sus vestidos, transformó su manera de hablar, blanqueó los ojos cuando va a la iglesia y se sabrá todas las adoraciones, pero en casa es un monstruo. Porque la religión no transforma el corazón. Solamente un encuentro con Dios transforma un corazón. Y como la iglesia está ofreciendo encuentros con la religión, resulta que estamos creando monstruos religiosos. Personas que como Pablo respiran amenaza contra otros hijos de Dios. Amenaza muerte con sus palabras contra otros hijos de Dios. Pero la culpa la tenemos tú y yo, que no hemos sabido abrazar al perdido, abrazarlo, corregirlo y decirle el camino está por aquí. No es que te vistas un traje ahora y que tú te pongas una falda hasta los tobillos. Si lo quieres hacer muy bien, pero si todo eso está y tu corazón está negro y podrido, eres igual que los fariseos, blanco por fuera y muerto por dentro. Que no sea así, porque si tú tienes este pensamiento es lo que vas a aportar a tu casa, lo que vas a aportar a aquel que le vayas a presentar el evangelio. De ti va a emanar también muerte, porque vas a ir con una tarjeta de presentación de muerte. Hoy el Señor nos está llamando a trabajar para Él, pero de la manera correcta. Y esta es la manera correcta. Hechos 1, versículo 8. Dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Sabes? Este versículo tiene como dos partes. La última parte es me seréis testigos aquí, aquí, aquí y en toda la tierra. Pero la primera parte dice cuando haya venido.
sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí recibiréis el poder hasta de testificar. Y nosotros, muchos de nosotros, todavía no hemos tenido ni siquiera un encuentro con Dios, ni con el Espíritu Santo, y hemos salido a correr, a pegar bibliazos a la gente, a llevarles encuentros con la religión, los santos, los sin mancha, que aun cuando presentamos el Evangelio hacemos a la otra persona sentirse pecadora, manchado, no tienes ni perdón de Dios. Aunque tus palabras no lo dicen, tus hechos lo dicen. ¿De qué manera incluso presentas el Evangelio a muchas personas? Es lo que le estás diciendo. Yo soy perfecto, tú quédate ahí abajo. Es lo que muchos púlpitos hablan. Por eso tanta gente nos escribe que este ministerio tiene algo que hace que la gente pueda decir, si ellos pudieron, yo puedo. Y creo que es porque nuestra tarjeta de presentación no es la religión, es un Dios vivo, que limpia, restaura, sana, liberta. Y si alguien quiere tener un ejemplo, aquí el pastor y yo somos el primer ejemplo. De lo torcido, enderezado, de lo sucio, lavado, del pecado, perdonado. Pero es desde ahí, desde esas raíces. Y antes os he dicho que os quería explicar algo, porque yo misma tengo una enseñanza donde digo, cuidado donde te metes, si vas a buscar un peluquero, cuidado quien te pone las manos en la cabeza, cuidado con los masajistas, ¿verdad? Todo tiene que ser guiado por Dios, porque cuando tú tienes ese encuentro con el Espíritu Santo, tú vas a ser guiado por el Señor. Es más, yo misma no me meto donde Dios no me llama. Yo no voy a trabajar. Hace muchos años Dios me dijo, no trabajes donde yo no te mando, Ana. No trabajes, y yo no lo hago. Yo no me voy a meter ahora a la casa de los tatuajes a hablarle al tatuador si Dios no me manda. ¿Y qué sucede? Que como la iglesia no ha estado, vamos a decir, llena de ese poder del Espíritu Santo, pues lo que solía acontecer era que tú sin poder ibas a llevar una luz que no tenías o que no estaba manifiesta sobre ti, y ibas a la casa del tatuador a hablarle de Cristo y de su luz y salías tatuado. Porque en vez de darle tú de lo que tú portabas, pues tú estabas vacío y él te daba de lo que él portaba. Entonces, basados en esto, yo muchas veces decía a la gente, ten cuidado, no te metas aquí, no te metas allí, no porque le tengo miedo al mal, no porque yo creo que alguien me puede hacer mal, pero sí porque si veo un cristiano carnal, un cristiano vacío de Cristo, no tiene más que un pacto hecho con una oración de salvación y está vacío de todo. Yo sé que ese cristiano no porta el poder del Espíritu Santo para llegar y transformar una atmósfera. Entonces allí donde entre, en la casa que entre, será transformado. Será él liberado de lo poco que tiene. Se lo llevarán. Este es buen ejemplo, ¿verdad? ¿Entrará a hablar al tatuador y saldrá con un tatuaje? Porque no portas. Vi hace poquito un vídeo de un vaso, no sé cuántos lo vieron, que tenía agua de plástico y empezaban a quemar el vaso y todo el plástico empezaba a quemarse, pero cuando llegaba al agua, el agua y el plástico del vaso de plástico quedaban intactos. Y en el vídeo decía, esa es la presencia de Dios sobre un cristiano. Cuando venga al infierno solo va a poder quemar lo que no está lleno de Cristo. Y por eso muchas veces con esta cautela decimos, ten cuidado donde te metes, ten cuidado qué peluquero visitas, ten cuidado qué masajista visitas, porque si vas vacío, él te va a llenar. ¿Entendemos esta enseñanza bien? Ahora no vayas a decir, no importa, la pastora dijo que nos metamos ahí, al tai chi, al chi. De esa te vas a acordar, ¿sí? No he dicho que puedes hacer eso. He dicho que si estás lleno de Cristo y Dios te manda, métete en el infierno porque harás a Satanás correr. Como no te mande Dios, tú vas a salir corriendo. ¿Sí? Necesitamos, con esto termino, la presencia de Dios, porque cuando la tenemos sobre nosotros, tenemos la garantía de que también tendremos su dirección para decirnos, trabaja aquí, entra aquí y vete allí. En Gedeón, en la historia de Gedeón, en Jueces 6, hay un versículo, el 12, que dice, Jehová está contigo. Dios le estaba diciendo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego en el 14 le dice, ve con esta tu fuerza, le está diciendo Dios nuevamente a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón no se metió donde él quería. Dios le estaba diciendo, Gedeón, yo Dios estoy contigo y tú con esta tu fuerza
vete que yo te envío. Cuando le está hablando en ese verso de vete con esta tu fuerza, no se está refiriendo a las fuerzas de Gedeón. Recordamos que la Biblia revela a Gedeón como un cobarde. Dios le estaba diciendo, es que tú portas mi presencia. Ese poder que yo he puesto en ti, esa tu fuerza puesta por mí, es la que va a hacer que tú puedas vencer a Israel. Porque yo voy contigo. Es diferente. En toda la Biblia vemos la dependencia de Dios y el ser humano en pacto. Y si tú vas en ese pacto, tú vas a poder entrar a cualquier lugar y Dios te va a dar la victoria. Gedeón podía salvar Israel porque podía llevar o llevaba la presencia de Dios sobre él. Tú puedes llevar la salvación a cualquier lugar, por oculto que sea. Hay atmósferas, ¿verdad? Entramos en lugares a veces y la atmósfera es pesada. Es como, recordamos que las atmósferas se pueden preparar. Cuando estamos aquí en la adoración hacemos una atmósfera para que el Espíritu de Dios venga. Pero también hay atmósferas pesadas donde los demonios han hecho su trabajo. Entonces tú vas a poder salvar esos lugares, tú vas a poder salvar tu familia, tú vas a poder salvar tu vecindario, tú vas a poder salvar todo aquello que Dios entregue en tu mano cuando la presencia de Dios esté sobre ti. Porque entonces Dios te dirá, vete con esa tu fuerza, la que yo puse en ti, y vete a salvarlos. No vayas con garrotazo, no vayas contándoles lo bonito que es el cielo y las calles de oro que hay, porque ellos ni lo perciben. No vayas diciéndoles que se van a chicharrar en el infierno, porque tal vez te dicen como mi padre, me voy a tomar unos tragos con la Marilyn Monroe. Y le pones feliz a la persona y todo. No vayas diciéndole personas que están tan... A los hijos sí. Tú a los hijos, mientras tú vivas debajo de mi techo, tú te vienes a la iglesia porque lo digo yo. Pero estoy hablando de personas ya tal vez casadas, casados, y ves al marido como un perdido, a la mujer como una perdida, y estás orando y clamando y haciendo oración e intercesión para que tu marido o tu mujer vengan todos los domingos a la iglesia. ¿Sabes que descubrí hace mucho tiempo que eso tal vez es más obstáculo para Dios que ande por ahí en el mundo perdido o perdida? Porque mientras viene a la iglesia calla su conciencia. Y dice, bueno, el domingo ya me fui a la iglesia. Y hacen 4 oraciones de renuncia, y hace las oraciones de renuncia, y de lunes a sábado vive por ahí como un perdido, como una perdida. En tanto que si le dejas en las manos del Señor, Dios hará que se estrompe, pero bien estrompado, bien estrompada. Y cuando vuelva, volverá no solo a acallar su conciencia, volverá a rendirse a los pies de Jesús. Entonces confía. Si quieres orar por alguien, ora para que la gente tenga un encuentro con Dios. Un encuentro como lo tuvo Saulo de Tarso, que pasó de ser un asesino temido que respiraba amenazas y muerte a ser el apóstol que llevó el evangelio a los gentiles. Ese quiero ser yo, esa quiero ser yo, y eso quiero que se convierta a mi casa. No me importa dónde están. Yo siempre oro por mis hijos. Voy a pedir los músicos. Yo siempre oro por mis hijos. Yo le decía ayer a la noche al Señor, si tú me hicieras promesa de que mis hijos, aún después de yo muerta y esté en tu presencia, mis hijos iban a llegar alto, iban a estar económicamente bien, que tú me ibas a hacer una promesa, que los ibas a dejar bien y que yo me fuera tranquila en mi vejez contigo, yo te diría que no. Porque a mí no me importa lo que pasemos en esta tierra, yo quiero que tú me digas que has escuchado mi clamor de que mis hijos tengan un encuentro con un Dios vivo, que se enamoren, que los cautive, que hagan una amistad y que vivan diariamente de encuentro en encuentro con Dios. Ahí sí no me importaría que el Señor me dijera, todo lo demás está en tu mano, Dios, no me importa. ¿Qué dijo Pablo? Sé vivir en la abundancia y sé vivir teniendo nada. Eso no importa. Pero si algo me va a faltar, que no me falte la presencia, como Moisés en aquel desierto. En medio del desierto hizo una de las declaraciones más poderosas que hay. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. Moisés no estaba en Canaán. Moisés no estaba en un lugar donde dice, bueno, aquí me deja el Señor, aquí me quedo. Moisés estaba en el desierto, en las penurias de un desierto. Y Dios le dice, te voy a sacar de aquí a una vida mejor, pero mi presencia no va a ir contigo. Y Moisés le dice, entonces no me saques. Prefiero la penuria contigo que la gloria sin ti. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso?
¿Quieres vivir algo así? Pues busca a Dios. Búscale de corazón. ¿Sabes dónde vas a encontrar al Señor? En su palabra. Léela para saber lo que Él te dice. Y después, háblale para que Él sepa lo que tú le dices. Y ahí vais a comenzar a generar una relación tan fuerte que 24 horas Dios estará contigo. Después habrá una conexión, uno en Jesús. Y ya no te podrás separar. Él siempre está. Él siempre está, incluso ahora mismo está. Pero no siempre estamos mirando de su lado y a veces estamos mirando para otro lado y no le podemos percibir. Pero Él está. ¿Os acordáis la enseñanza de la escarcha? Él siempre está. Haz que la atmósfera tome ese punto para que Él se manifieste, porque Él se quiere manifestar. Déjame orar por ti. Padre, yo sé que aquí hay muchas personas candidatas, justo el candidato para que tú te manifiestes a sus vidas, porque has encontrado hambre y has encontrado sed en ellos, Señor. Te ruego ahora, comiences a hacerte, Señor, con los pensamientos de cada uno de ellos y comiences a acercarte y a tener encuentros con ellos, Señor. Que se encuentren con un Dios vivo y no con una religión. A todas esas personas que nos están escuchando tal vez en el internet, que están viendo esta predicación, no importa tiempo y ocasiones ahora que tú me estás escuchando, que Dios tenga encuentros contigo. Tócalos, Señor, tócalos, manifiéstate a sus vidas y ahí donde haya hambre y sed, corre a saciarla en el nombre de Jesús. Amén, amén.